Física 1 y les voy a presentar las leyes de Newton aplicadas en un problema. Mi nombre es Diana Arely Jerónimo Alaniz del grupo 307 y les voy a explicar un problema en donde se muestran las 3 leyes de Newton al mismo tiempo y les voy a explicar cómo es que las 3 leyes actúan, o en el caso de mi problema solo 2. Las puedo enseñar. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, el problema es el número 1 y dice: un objeto de 3 kilogramos se somete a una aceleración conocida por aceleración igual a 2i más 5j metros sobre segundo al cuadrado. Encuentre la fuerza resultante que actúa sobre él y la magnitud de la fuerza resultante. Bueno, primero nos debe quedar claro que el objeto está acelerando. En este caso nuestro objeto puede ser cualquier cosa, un libro, un reloj, o en este caso una caja. Yo voy a utilizar la caja porque es lo más sencillo de explicar. Muy bien. Primero nos debe quedar claro que nuestro objeto está acelerando por una fuerza externa y nuestra aceleración la vamos a representar como componentes. Recordemos que la aceleración es un vector, entonces puede tener componentes. En este caso se representan como sus componentes unitarios. Y también la aceleración no es una fuerza, para no confundirla, y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante no confundir la aceleración con una fuerza. Entonces, si ya sabemos que está acelerando, como lo mostramos aquí, la aceleración junto con su peso para especificarlo, vamos a hacer un diagrama libre en donde nuestra caja la vamos a representar como un punto, que sería este. Esto lo vamos a representar así para que no tengamos aquí toda la caja y no nos estorbe, así que solo se queda así como un punto. La aceleración la vamos a poner con su dirección y con sus componentes, que serían aceleración 2i más 5j metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora ya que hemos establecido esto, vamos a hacer otro diagrama en donde ahora sí la caja sea el principal objeto, ya no sea un punto, y quedaría así. Marcaríamos la aceleración. Como pueden ver, la aceleración ya está representada así, no como en el primer dibujo, en donde nuestra aceleración estaba de esta manera, así. Ahora la tenemos con su dirección y estableciendo de nuevo sus componentes, porque es un vector 2i más 5j metros sobre segundo al cuadrado. Debemos aclarar, como en los dos modelos de los diagramas libres, el objeto no está pegado, bueno, la aceleración no está pegada al objeto, porque no es una fuerza. Normalmente siempre las fuerzas van a estar pegadas a los objetos. En cambio, la aceleración, al no ser una fuerza, no está pegada además, la aceleración es un vector, sí, y tiene componentes, pero como no es una fuerza, no la podemos representar o no la podemos poner pegada al objeto. Si fuera una fuerza, si en este caso sería una fuerza con estos componentes, sí la podríamos poner aquí y hacer esto, pero como no es así, se pone al lado sin tocar al objeto, como también lo ponemos aquí. Nuestro objeto sería nuestro punto y la aceleración hay un espacio. La aceleración la podríamos poner así, o la podríamos poner más acá, o la podríamos poner así. Pero esto sería si no sabemos los componentes de la aceleración, ¿no? Solo pondríamos nuestra flecha y la aceleración. Pero en este caso, como si lo sabemos, pues la representamos como un vector. Bueno, entonces, ahora, ya que tenemos esto establecido, de que
la aceleración, a pesar de ser un vector, no es una fuerza. Una fuerza sería la fuerza de fricción o la fuerza de tensión, o cuando empujamos algo estamos estableciendo una fuerza, o la fuerza normal, pero en este caso la aceleración no lo es. Bueno, ahora, ya que tenemos esto de que la aceleración no es una fuerza, nos vamos a ir directamente al problema. Ahora sí, el problema nos dice que un objeto de 3 kilogramos se somete a una aceleración conocida por aceleración igual a... primero les quiero explicar que estos se ponen porque es un vector, y en física los vectores se expresan así y no con paréntesis. Entonces, la aceleración es conocida por 2i más 5j metros sobre segundo al cuadrado. Encuentre la fuerza resultante que actúa sobre él y la magnitud de la fuerza resultante. Nuestro objeto ya dijimos que es una caja, la pusimos como una caja. Pudimos haberla puesto como un libro, o como un reloj, o como un balón, pero la caja está bien. Ahora, la fuerza resultante la vamos a representar con los componentes, ya que la aceleración ya nos las están dando así y no tendríamos que utilizar otra cosa. También nos están pidiendo la magnitud, y la magnitud vamos ahorita a enseñar su fórmula, su ecuación para encontrarla. Y ahora, no nos dice, en primer lugar, el problema no nos dice en qué material está. Eso tenemos que poner mucha atención ahí. No nos dice si está en concreto, si está en una lija, si lo están empujando en una lija. No nos dice si está flotando o si simplemente está atado a una cuerda. Entonces no se le pone nada, porque muy bien podríamos, si nos dijera que está en concreto y supiéramos la fuerza de fricción, lo pondríamos aquí. Pero en este caso no se puede, o no lo tenemos, no nos lo especifica, así que no lo sabemos y no lo ponemos. Ya que si pusiéramos el piso estaríamos suponiendo algo que no es, y claramente el problema no saldría y no lo podríamos comprobar. Ahora, si su problema no les dice más cosas, lo dejarían así, y ahorita les voy a explicar la importancia de que te digan o de que te expresen cuál es el piso. Claramente el problema sería más complicado. En este caso el autor nos hizo la vida fácil, así que no la vamos a poner. Para encontrar la fuerza que nos piden en el inicio, la fuerza que vamos a representar con los componentes, vamos a utilizar la fórmula la fórmula de la segunda ley de Newton. Entonces, para llegar a esta fórmula, o para saber en qué momentos las vamos a ocupar, tenemos que explicar la primera ley. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que nos dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento, al menos que una fuerza externa actúe sobre él. Y va claramente cambiar el curso del objeto. El objeto se va a permanecer en movimiento en línea recta, no se va a desviar, no va a hacer curvas, porque si no ahí estaríamos metiendo una aceleración. Ahora, al permanecer con la misma rapidez, estamos verificando la primera ley, pero nuestro objeto está acelerando. Aquí ya está especificada la aceleración. Entonces sabemos que la primera ley sí se cumple, porque nos dice que si una fuerza no balanceada actúa sobre él, está acelerando. Y aquí desde el inicio del problema nos está diciendo que está acelerando, y más adelante nos dicen que hay una fuerza actuando sobre él. Entonces sí se está cumpliendo la ley. No se cumpliría si en algún caso, y no existe, claramente nada más sería pura imaginación, te dijeran que está acelerando y que no hay fuerzas actuando sobre él. Eso no se puede y no pasa. La naturaleza no es así. Entonces eso se descarta. A base de esto es cuando la segunda ley actúa. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración. Esto es a base de esta fórmula que vemos aquí. La suma total de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces ya la especificamos aquí. Solo que
En este caso nosotros solo tenemos una fuerza. Ahora, en los problemas no siempre te van a pedir la fuerza. A veces te van a pedir la masa o la aceleración. En este caso tendrías que despejar la masa. Para despejar aceleración tendrías que pasar la masa al otro lado. Como saben, es como un espejo. Si aquí está multiplicando, acá va a pasar dividiendo. Es como si la desapareciéramos. Entonces va a quedar la aceleración. Es igual a la suma total de las fuerzas sobre la masa. En caso de que sea la masa, sería igual a la masa. La masa es igual a la suma total de las fuerzas sobre la aceleración. En el caso de que te pidan algo así, el problema. Si no, pues no hay necesidad de que lo saques. Y ahora sí, no es la primera ley, la comprobamos porque está acelerando y una fuerza está actuando sobre él. Y para complementar la segunda ley, si en el caso de que está acelerando, ocupamos la fórmula de la segunda ley, que es esta. Esta segunda ley nos va a servir para comprobar los resultados o para saber la fuerza que está actuando o a qué aceleración va. Así que bueno, ya que tenemos esto y ya que lo aclaramos, ahora sí podemos pasar al problema. La fórmula es la suma total de las fuerzas, esto es la suma total de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Solo tenemos una fuerza, como ya había aclarado, entonces de todas formas lo ponemos para que nos quede claro. Muy bien podríamos solo poner la fuerza es igual a la masa por la aceleración porque solo estamos contando una. Entonces sustituimos la masa por los 3 kilogramos y la aceleración por por sus componentes, que son 2i más 5j metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración es una fuerza y nunca lo será. Ahora 3 kilogramos, que es la masa, por 2i más 5j metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que especificar que aquí está la aceleración para que nos quede claro que estamos multiplicando. Porque en el caso de que nos saltemos este 2 y solo pongamos metros sobre segundo, estaríamos diciendo que estaríamos multiplicando la masa por la velocidad. Entonces, no, eso no lo tendríamos bien. Ahora, al multiplicarlo, multiplicamos 3 por 2, 6. 6i más 3 por 5, 15j. Newtons. Lo expresamos como newtons, además de que el newton es la medida internacional. No lo podríamos expresar así, ya que si no lo expresamos como newton, está esta otra opción, pero es más larga. Entonces sería muy extraño si pusieras las fuerzas totales, o la fuerza en este caso es igual a 6i más 5j kilogramos por metros sobre segundos. Entonces esto es la consecuencia de esto, de la fuerza, o los metros sobre segundos es la consecuencia de la fuerza. Ahora, ya que tenemos esto, y ya que dijimos que se pone newtons, esto que está aquí, podremos continuar. Ya sabemos cuál es la fuerza. No olvidemos que nos están preguntando dos cosas aquí. La fuerza ya la obtuvimos, que es esta. La fuerza que es 6i más 15j newtons. Ahora toca encontrar la magnitud. Aquí está. La magnitud de la fuerza es así, es la fuerza, o podría ser la velocidad, pero aquí está, lo especificamos como fuerza en este caso porque es lo que necesitamos, es lo que nos están pidiendo. Entonces sería la magnitud de la fuerza. Esto lo podemos expresar como magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma, aquí está el signo de la suma, de los cuadrados de sus componentes. Y j son componentes, aquí están los cuadrados, la suma y la raíz cuadrada. Sustituimos, entonces sustituimos lo que aparece aquí, que es nuestro resultado de las fuerzas. Entonces sería 6 al cuadrado más 15 al cuadrado. Aquí está el 6 y el 15j. 6 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a
la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 6, que 6 por 6, 36, y la raíz cuadrada de 15, que es 15 por 15, 225. 36 más 225 da un total de la raíz de 261, entonces aquí está la raíz cuadrada de 261. Pero si la queríamos sacar, aquí estarían aquí estaría el resultado. La raíz cuadrada de 261 es 16.15. Aún van a salir más números, pero no es necesario ponerlos tantos, no poner todo lo que aparece en la calculadora. Con 2 cifras está bien. Después de nuestro 16.15 va a salir otro 5 y me parece que otro 4. Lo descartamos ya que, bueno, 5 lo cerramos a 0, entonces es como si ese 5 desapareciera y solo tomamos 2 cifras. En el caso de que fuera 16.16, sí lo podríamos cerrar a 16.16, pero ya que no es así, entonces lo dejamos como 16.15. Y listo, ya obtuvimos lo que nos pedían. Aquí también debemos que poner newtons, que no se nos olvide, porque sigue siendo la fuerza y la fuerza se expresa en newtons. Ahora ya creo que ya obtuvimos todo lo que nos pedía, la magnitud de la fuerza, y aquí está expresado ya en total la fuerza, el vector de la fuerza, el vector de la aceleración, y aquí abajito, que no se ve, está nuestro objeto. Y como pueden ver, la fuerza, esta como si es una fuerza, la línea azul, el vector azul, como si es una fuerza, sí puede tocar al objeto. En este caso el objeto es nuestro punto. Si no olvidemos, lo representamos aquí arriba en uno de nuestros diagramas libres. Pusimos que este punto equivale a nuestra caja, que es justo lo que está aquí. El punto es nuestro objeto. Y ahora la aceleración no está pegada, eso es correcto, no lo podemos poner aquí, estaría mal si lo ponemos así. No es correcto, no se puede, porque como dijimos, la aceleración es una fuerza, así que esto no, esto no, solo queda así. La aceleración de este lado, esto sí estaría correcto, esto sí está bien, y listo. Comprobamos dos de las leyes de Newton, la primera ley que es la de la inercia y la segunda en donde nos relacionan la fuerza con la aceleración. Nos falta la tercera ley, que es la de acción-reacción, pero como dije desde un inicio, este problema solo podremos explicar las dos primeras leyes. ¿Por qué no podemos explicar la tercera? Porque el ejercicio no nos dice nada más, nos dice un objeto. Aquí tenemos el objeto, que es este, de 3 kilogramos. Aquí están los 3 kilogramos. Se somete a una aceleración, así es como expresamos la aceleración en este dibujo, en este caso, conocida por aceleración igual a 2 más 5j metros sobre segundo al cuadrado. Y ya lo tenemos. Y después nos piden qué es lo que tenemos que encontrar, no nos dice nada más. Como dije, no sabemos si está en el piso, si está colgando, en qué clase de piso está. Entonces no podemos obtener la tercera ley, porque en la tercera ley necesitamos saber, en el caso del piso, la fuerza de fricción. Pero ya que aquí no sabemos si hay un piso, porque muy bien podría haber un piso, pero como no lo sabemos, entonces no tomamos la fuerza de fricción, no sabemos qué otra fuerza está actuando sobre nuestra caja, nuestro objeto, y no podemos comprobarlo. Sabemos que está ahí, que por cada fuerza hay otra fuerza igual que actúa, pero como no tenemos más datos, entonces no es como si no existiera la tercera ley, como si la elimináramos, pero sigue ahí, porque las tres leyes no se pueden eliminar de la naturaleza, sigue ahí, pero no la podemos comprobar. En el caso de que estuviera en el piso, de que aquí hubiera un piso, aquí habría
una fuerza normal. Aquí habría una fuerza normal. Aquí. Fuerza normal. Y aquí estaría la de fricción. Y hacia acá iría la aceleración. Entonces, tendríamos que sumar todas estas fuerzas a la fuerza que ya íbamos a sacar. Nuestra fuerza claramente sería diferente. Entonces, si nosotros llegamos a suponer que hay un piso, tendríamos que contar esto y el problema no podríamos confirmar las tres leyes porque estaríamos suponiendo algo que no es, algo que el problema no nos está dando, entonces esto se elimina. Pero en el caso de que ese problema se los da, pues sí, no, lo tendrán que comprobar con la fórmula que es fuerza 1 es igual a fuerza 2. Fuerza es igual a fuerza, entonces la fuerza que actúe es como cuando golpeas un libro con una mesa. La fuerza que está el libro sobre la mesa es una fuerza y la mesa está sin una fuerza sobre el libro, entonces ya es acción-reacción y comprobaríamos la tercera ley. O si nuestra caja estuviera golpeando algo sería lo mismo, pero no sabemos qué está haciendo la caja, así que no podemos comprobar la tercera ley, es como si no existiera. Entonces eso es todo. Esto es todo por el problema. Ya tuvimos los dos resultados que nos pedían. Este resultado de las fuerzas lo tenemos que, como dije hace un momento, poner en newtons, y la aceleración puede estar en componentes. Nuestra masa no es lo mismo que el peso, porque el peso sería la masa multiplicada por la gravedad, y aquí no es así, aquí simplemente es una masa. Si la multiplicamos por la gravedad saldría otro tipo de masa, lo multiplicaríamos por otros, aquí no sería 3, y nos saldría 6i más 15j newtons, entonces sería completamente diferente. Y esto es todo. Así es como las tres, en este caso dos leyes, actúan en un problema, reaccionan ante un problema, vemos en un problema. Y esto es todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Así es como comprobamos las tres leyes. De esta manera debemos de prestar mucha atención. Como dije, si no nos dicen más cosas en el problema, entonces no podemos suponer cosas. La fuerza se debe de expresar en newtons, y ahí hay una prueba más. La aceleración, como no es una fuerza, no se expresa en newtons, se expresa en masa sobre segundos al cuadrado. Entonces, no, una prueba más de que no es una fuerza. Es simplemente un vector que puede tener componentes así como la fuerza. Y eso es todo lo que veremos por hoy por este problema, por el problema 1. Entonces, gracias por su atención y